Ya viene Noticias 7. Bajo supervisión adulta. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Noticias 7. Desde el máximo organismo electoral del país se aseguró que el calendario para los comicios del 2017 avanza sin contratiempos. Los detalles los tendremos más adelante, pero también tenemos otros temas. El gobierno ecuatoriano analiza la situación jurídica de los ciudadanos cubanos deportados desde Colombia. Este domingo en Portoviejo se demolerá el segundo edificio por implosión. El ministro de Defensa, Ricardo Patiño, presentó el paquete de reformas al régimen de seguridad social de las fuerzas públicas en la Asamblea Nacional. En lo internacional, el presidente de Venezuela remitió una consulta a la Contraloría y al Tribunal Supremo de Justicia para suspender los recursos a la Asamblea de mayoría opositora. Y este domingo se realizará la implosión del edificio conocido como Mutualista Pichincha en Portoviejo. Será el segundo en ser detonado en esta ciudad. La implosión durará 3 segundos y se prevé que la nube de polvo dure menos de 3 minutos. Luego de que la primera detonación del centro comercial municipal fuera todo un éxito, este miércoles el COE provincial de Manabí se reunió y fijó la fecha de la segunda detonación de uno de los edificios de Portoviejo afectados por el terremoto. Vamos a cumplir con la estrategia, con el plan de demolición. Las Fuerzas Armadas ya está socializando en el sector para evacuar a las personas que aún están viviendo ahí. Son aproximadamente 200 metros a la redonda que serán acordonados para precautelar la seguridad de los ciudadanos. Estamos hablando de voladuras controladas y lo que vamos a realizar es una fulminación direccionada a partir de mallazo y de geotextil sobre los pilares cargados y alrededor de las plantas que se cargan. Los comerciantes de la calle Alajuela, ubicados a menos de 200 metros de la edificación, tendrán que cerrar sus negocios el domingo 7. A nosotros no nos afectaría porque nosotros empezamos a cerrar 1:30. Y si lo hacen otro día de semana, perderíamos ya. Asimismo, es muy probable que en la Catedral de Portoviejo no hayan misas, debido a que desde horas de la mañana se evacuarán a todos los habitantes del sector. La implosión será este domingo a las 3 de la tarde. Hacer un censo con un notario de las viviendas que están en el perímetro cercano, cómo están en su estructura antes de la implosión y cómo se entregarán las mismas viviendas en los alrededores después de la demolición. Personal de las Fuerzas Armadas y policías estarán acordonando el sector y se recomienda a los ciudadanos no acercarse al lugar para evitar alguna afectación en la salud. Desde Portoviejo, con imágenes de Elías González, Kerly García, Ecuador TV. Y el Ministerio de Turismo efectuó en la ciudad de Guayaquil una nueva socialización del taller de certificación internacional para los operadores turísticos del país. Este proceso permitirá la legalización de quienes operan informalmente en este sector, así como su impulso internacional. Para Ecuador, la promoción e impulso turístico sigue alcanzando los propósitos trazados. Sin embargo, la certificación internacional es el paso que, a decir de Fernando Alvarado, ministro de Turismo, permitirá justamente la consolidación de toda la estrategia. Ya tenemos conectividad, ya tenemos aeropuertos, ya tenemos puertos, tenemos seguridad y entonces estamos trabajando ahora enfocándonos en la calidad. TourCert es la certificadora a cargo de esta acreditación, a la cual solo podrán aplicar los hoteles, restaurantes y operadores legalmente autorizados. Según su representante en el país, Ecuador se encuentra a la vanguardia de este tipo de procesos. Ecuador definitivamente es el país pionero, dado que la sostenibilidad muchas veces se ve, no la mantienen las empresas por los costos de la certificación. Hacemos nosotros decir, muéstrame el diploma. Si tú tienes la certificación, nosotros te hacemos el crédito por el costo. A mí la certificación me cuesta, hablemos, $100, yo cojo y ya no me cuesta eso, lo cambio con el 1 por 1000. Pero ¿qué hay del porcentaje informal que opera en este sector? Este aspecto es otro de los beneficios que permitirá la certificación de TourCert.
La informalidad no tiene calidad, no tiene estándares, no hay estadísticas, no hay nada en el tema de informalidad. El cliente se siente respaldado porque evidentemente confía más en alguien que tiene una certificación, que pasó por un esfuerzo. Esta es la segunda jornada de socialización del taller de acreditación. Posterior a esto, las empresas de turismo ya podrán tramitar e ir ejecutando la certificación internacional. En Guayaquil, Tyron Lino, Ecuador TV. Revisemos otro tema. Tras el anuncio de las autoridades colombianas de deportar hacia Ecuador a aquellos ciudadanos cubanos que ingresaron desde este país de forma irregular, jurídicamente se analiza qué decisión en el marco de la ley le corresponde al gobierno ecuatoriano. Colombia fue claro por medio de sus autoridades migratorias sobre cómo actuará en el caso de los 2.000 cubanos que permanecen en la ciudad de Turbo, Antioquia. Invitamos a todos estos migrantes irregulares que se acerquen voluntariamente a Migración Colombia para hacer sus deportaciones voluntarias. En este caso se acercarían a nuestras oficinas y ellos de manera voluntaria podrían hacer efectiva esta deportación. Igualmente, aquellas personas que no deseen hacer esta deportación voluntaria, tendremos que conducir, estos migrantes irregulares que no quieren ir voluntariamente a Migración para hacer efectiva su deportación. Quienes llegaron a Colombia desde Ecuador deberán retornar a este país. Frente a este ultimátum, Jesús, un cubano nacionalizado en Ecuador que vive en el país por 7 años, comenta que varios de sus allegados en Colombia estarían dispuestos a tomar decisiones arriesgadas por impedir su deportación. Hoy mismo 3 amigos míos, 3 conocidos míos, junto con 17 personas más en total 20, salieron rumbo a la selva de Darién. Antes de ser deportados para Cuba o para Ecuador, decidieron jugarse la vida. Él pide que se haga una distinción acorde a la realidad de cada uno de sus compatriotas. Todos están diciendo de que la movilidad humana es algo libre, que es algo legal, y sin embargo para los cubanos no se está haciendo. Aunque la Cancillería ecuatoriana no se ha pronunciado al respecto de forma oficial de producirse estas deportaciones, el jurista Gonzalo Silva explica qué escenarios podrían derivarse. Porque traerles en masa y desplazarles en masa, eso no se puede hacer. Tendrán que hacerlo analizando unos y otros su estamento, su estado, sus documentos que tenga o no tenga, se deberán acreditar. Tras el debido proceso y si hay una negativa a nivel de justicia, estos casos serían elevados. Solamente los que los jueces no han aceptado, suben consulta. Lo cierto es que se trata de un tema complejo que encierra una crisis humanitaria que se resolverá en coordinación con los países involucrados y siempre y cuando, respetando la ley, se preserven los derechos humanos de estas personas. César García, Ecuador TV. Y en la conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna se realizan diversas actividades para incentivar esta práctica, pues en el país solo el 43% de mujeres dan leche materna a sus hijos hasta los 6 meses de edad. Mónica Chingo tiene 19 años de edad. Explica por qué prefiere dar de lactar a su hija. Porque el seno es muy saludable para la nena, porque le pasa vitaminas, proteínas a través de lo que yo como, le pasa todo a ella. Una experiencia que además genera un vínculo especial. Con sus miraditas, sus manitos te da a entender muchas cosas para mí. Es como una emoción, cariño, amor. La práctica de la lactancia materna durante los primeros años de vida es un factor importante para prevenir la aparición de enfermedades, según explican las autoridades. Es bastante preocupante el hecho de que solamente el 43.6% de los casos exista una prevalencia de lactancia materna exclusiva. Para incentivar la lactancia materna, el gobierno emprende diversas acciones. Tenemos acciones a nivel normativo, el tema de las salas de apoyo en los lugares públicos y privados. En segundo lugar, justamente estos espacios de concientización. Por ello se impulsa que las madres tengan un banco temporal en casa. El doctor Ramiro Moya explica cómo hacerlo. Lo primero que debe hacer una mamá es lavarse bien las manos. Luego tiene que darse unos masajes desde atrás hacia adelante, hacia el pezón. Luego hacemos la extracción, colocar los dedos a 3 centímetros de una pinza atrás del pezón, presionar hacia atrás y aplastar. Presionar hacia atrás hace un movimiento rítmico y va extrayéndose la leche. Los frascos estériles que debe llevar y saber de que esa leche puede durar las 8 horas tranquilamente. En el país existen 8 bancos de leche humana donde puede acceder de forma gratuita o, si es el caso, donar. Olga Velasco, Ecuador TV.
Y este 2016 ha sido catalogado como el año del despegue de las inversiones en minería. Asimismo, y pese a la situación económica global, en el país se generan inversiones privadas en diversas áreas. Proyectos emblemáticos como Mirador, Río Blanco o Fruta del Norte le significarán al país un importante ingreso económico durante este y el próximo año, solo en la fase de construcción de las minas. Fuera de que vienen capitales frescos a la economía, de que se generan muchísimas fuentes de trabajo directas e indirectas, que por cada puesto directo en minería se generan 10 indirectos, además de eso viene la inversión nueva en exploración. En adelante se espera que la minería continúe generando más ingresos. Para Andrés Icaza, abogado experto en la materia, es fundamental la seguridad jurídica que brinda el Estado. Se dio certidumbre al impuesto a los ingresos extraordinarios, se dio certidumbre al ajuste soberano. Hay ahora la resolución de la Corte Constitucional que básicamente decreta muerto el mandato minero. Las alianzas público-privadas también han servido para sacar adelante proyectos de vital importancia para el país, como por ejemplo el puerto de aguas profundas de Pozorge en Guayas, que contará con capital proveniente de Qatar. Hay varias figuras adicionales. La una es la alianza pública-privada, la otra es la concesión, por ejemplo. Dentro de las concesiones tenemos pozos petroleros, se pueden conceder campos mineros, se pueden hacer concesiones específicas en determinados tipos de mercados, pues están las licencias, están las patentes. Entonces hay una serie de alternativas con las que el Estado puede jugar para generar un escenario atractivo. En otras áreas como la automotriz, hotelería y turismo, en los últimos días también se han hecho anuncios importantes, pues marcas como Volkswagen empezarán a ensamblar vehículos en el país. Se convierte en un círculo virtuoso. Cualquier tipo de inversión que pueda llegar, sea esta inversión extranjera, inversión privada o inclusive inversión pública, es un potencial para el desarrollo en este segundo semestre de la economía. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Es momento de una breve pausa. Cuando regresemos, revisamos qué sucedió con la comparecencia del ministro de Defensa, Ricardo Patiño, ante la comisión que trata el paquete de reformas a la Ley de la Seguridad Social de la Fuerza Pública. La base de la civilización europea, aquí, en Sudamérica, dentro de la Cueva de los Tallos. ¿Izquierda? Sí, izquierda. Cada vez que nos acercamos a esta leyenda de saber o no si es que hay seres en el inframundo, la adrenalina sube. ¿Listos? Vamos en busca de la leyenda de los seres del inframundo. No te pierdas este domingo rodando Ecuador Leyendas a las 21 horas. La energía de la vida en movimiento. Ecuador TV, somos todos. Fusionamos pasillos con técnica lírica y surgió esto. Yo sé que todos se mutearán. Soy esclavo de la libertad, pero libre como el viento, como el gallinazo. Así suena Manabí, hoy 20 horas. Ecuador TV, somos Manabí. Importantes acontecimientos mundiales que tienen impacto en nuestro país. Hay quienes piensan que estos son temas lejanos. Alguna vez lo fueron. Conocer su problemática. Desde una perspectiva diferente, Abraham Verduga analiza los matices de este mundo al revés. América Latina fue declarada zona de paz. Jueves 22 horas. Y su reprise, sábado 20 horas. El secretario de la CENESID, René Ramírez, se sienta con Javier Lazo para hablar del programa de becas en el exterior, la educación superior en el país y de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior en un nuevo programa de Palabra Suelta. Hoy, 22 horas. Estamos de regreso. El ministro de Defensa, Ricardo Patiño, acudió ante la Comisión de Derechos de los Trabajadores para exponer el contenido del paquete de reformas que el gobierno plantea para el régimen de seguridad social de la fuerza pública.
En los exteriores del Parlamento, un grupo de militares retirados respaldaban la propuesta del gobierno, que a su criterio establecerá parámetros de equidad en las pensiones de retiro de los miembros de la fuerza pública. No es justo que este general González que está aquí, $5.400 de retiro, mientras que los sargentos que estamos aquí presentes ganamos 400, 500 y $600. Pero también asistieron oficiales en servicio pasivo que piden el archivo de la reforma. Eliminar el régimen especial es desconocer las características propias que tiene la profesión militar. Ante los integrantes de la comisión, el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, explicó que la propuesta plantea un nuevo mecanismo de cálculo para las pensiones. Se homologue a lo que sucede en la sociedad civil y que se calcule sobre los 5 mejores años. Además, el retiro o baja voluntaria se podrá solicitar a partir de los 25 años de permanencia en la institución. Esto es para los que entren a la institución. El incremento anual de las pensiones estará sujeto a las condiciones de inflación de la economía. En el caso de las pensiones vigentes de militares retirados y que excedan de lo que establece el régimen general de seguridad social, se congelarán hasta su revisión, lo que no implica la disminución de esos valores. Actualmente, la ley establece que se debe aumentar en base a los aumentos que se hagan al personal activo. Y esto en algunos casos puede ser beneficioso, en otras cosas perjudicial, pero no es lo más justo. Cosa similar ocurrirá en la Policía Nacional. Fortalecer el sistema a efecto de darle sostenibilidad, sobre todo en lo que corresponde al seguro de retiro. La sesión de la comisión transcurría con normalidad hasta que el general Ernesto González, de forma inesperada y sin autorización de la presidenta, interrumpió la intervención del ministro Patiño, generando un leve incidente. Ese es el malestar. No está usted en el uso de la palabra. Sea respetuoso y haga silencio. Le toca hacer silencio aquí, señor. Sea respetuoso. Yo pido a la fuerza pública que por favor nadie del público esté en el uso de la palabra. Que haya recibido, pero aquí se calla. Patiño recalcó que no existen tensiones entre los uniformados y el gobierno y que este proyecto de reformas se construyó socializando su contenido con los miembros de la fuerza pública. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Otro tema sobre las nuevas adhesiones al colectivo Compromiso Ecuador, liderado por Guillermo Lasso. Analistas coinciden en que varios actores políticos de oposición buscan obtener intereses personales. Conforme se acerca la elección presidencial, los cabildeos están en el orden del día en la mayoría de organizaciones políticas de oposición. Y es que en esta lida electoral, a varios analistas políticos les llama la atención los acuerdos que se han dado entre simpatizantes de izquierda con la derecha ecuatoriana. Por ejemplo, el politólogo Mario Ramos asegura que a ciertos personajes lo único que les mueve es el interés personal y no les ha importado dejar a un lado su ideología con el objetivo de aliarse con quienes antes combatían. Es simplemente un discurso político. Sí, un discurso político electoral. Y dice que casos como los de Fanny Campos, ex coordinadora de Pachacutic, es una muestra de que lo único que les interesa es la toma del poder. Pero por los hechos se ve que se ha alejado de la organización y está perteneciendo a la organización de Lasso, ¿no? Ramos asegura que a pesar de que Compromiso Ecuador ha aglutinado a varios políticos, en su mayoría ellos no representan a movimientos ni organizaciones sociales. Hay actores políticos que creen que las ideas se terminaron y eso no es así. Las ideas, las formas de pensar existen y por lo tanto existen las ideologías. El analista político Javier Flores va más allá y asegura que lo que les motivaría es llegar a la toma del poder sin contar con un plan de gobierno. No se vislumbra mucho de coherencia ideológica cuando hay tantas alianzas que parecen pegarse de manera muy artificial. Fernando Buendía, otro politólogo, cuestiona la falta de ética de ciertos actores políticos. Un afán puramente electorero de captura de espacios de poder, pero no existe un contenido programático. Y cita algunos ejemplos, entre ellos el de César Montúfar, quien primero estuvo con Guillermo Lasso, posteriormente conversó con grupos de izquierda y actualmente apoya la denominada Convergencia Democrática por la Unidad, liderada por Jaime Nebot. Mientras que Fanny Campos siempre se identificó como de izquierda, pero hoy está junto al banquero Guillermo Lasso. Alex Llanos, Ecuador TV. Mientras tanto, la precandidatura presidencial de Clever Jiménez no cuenta con el respaldo de las bases de Pachacutic, en Zamora Chinchipe. En dicha provincia se había resuelto en mayo que Jiménez se postule a la prefectura en el año 2019. El irrespeto a este acuerdo incluso generó una discusión con el dirigente quichua Rogelio Andrade.
Aunque Cleber Jiménez le resta importancia, reconoce la discusión que en términos impublicables la hizo vía telefónica a Rogelio Andrade, presidente de la Federación Provincial Quichua en Zamora Chinchipe. Por supuesto. Son palabras mías, no tengo por qué negarlas. La grabación se filtró en medios de comunicación de Zamora y semanas atrás también publicada en redes sociales. En dicho audio se escucha a un Cleber Jiménez indignado en contra de Andrade, quien junto con las bases provinciales de Pachacutic no respaldarían la precandidatura presidencial de Jiménez. El argumento para no apoyarlo fue dado a conocer por el propio Andrade en una carta publicada en redes sociales, en la cual se denuncia una falta de respeto a lo resuelto en el Congreso Provincial de la agrupación. De lo que conocemos, el compañero Cleber Jiménez de Zamora Chinchipe debe sujetarse a las resoluciones del pasado 21 de mayo del 2016 de nuestra provincia. Nuestro Congreso Provincial propuso que Cleber sea candidato a prefecto en 2019 y no para la presidencia por ahora. Algunos tienen aceptación en algunas partes, otros, eso es normal en un proceso democrático. Es por ello que Jiménez buscó el respaldo de una agrupación en Cañar, así como del dirigente de Pichincha Osvaldo Santamaría. Pero a pesar de este incidente, en Pachacutic se insiste en que los 5 precandidatos de la agrupación fueron designados en sus respectivas jurisdicciones. Cada una de las organizaciones provinciales han sido los que han propuesto los candidatos. Fíjense que estas personas salieron designadas de sus provincias. Por eso el asambleísta de Pachacutic, César Umajinga, al audio en cuestión lo califica como una broma. Esperemos que no vuelvan también a hacer entre compañeros este tipo de juegos. Sin embargo, para Rodrigo Coyaguazo, otro líder indígena, esto no es una broma. Dice que es una forma denigrante de tratar a las personas y critica este tipo de proceder de la oposición. Es fruto de la desesperación de querer un poquito figurar, fruto de su desesperación por querer ser candidatos a la presidencia y pensar que con eso se va a ganar votos, lo cual obviamente no es real, pues tiene el rechazo de la ciudadanía. Con todo este entorno en Pachacutic se evidencian conflictos internos. Alex Llanos, Ecuador TV. Y el Frente Unidos Guayas pide decencia al empresario y político Álvaro Noboa Pontón. Aquí en el Ministerio de Trabajo dio plazo de 8 días para que pague jubilaciones y haberes a cerca de 2.000 trabajadores de la Hacienda La Clementina. Lo único que los trabajadores hacen para diferenciarse de la esclavitud es trabajar por un salario digno. Y si el Ministerio de Trabajo ha decidido de que los trabajadores tienen que recibir su indemnización laboral por el tiempo de trabajo, es una resolución digna de aplaudir al Ministerio de Trabajo. Ahora veamos la decencia y la honestidad de Álvaro Noboa de pagarle a los trabajadores, ¿no? Si hay una decisión judicial. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral aseguran que el calendario para las elecciones de 2017 se cumple sin contratiempos. Añaden que la capacidad técnica, operativa y de control ciudadano y de las organizaciones políticas también se fortalece. A un poco más de 6 meses para las elecciones planificadas para el 19 de febrero de 2017 y en caso de haber segunda vuelta para el 2 de abril del mismo año, el Consejo Nacional Electoral emprendió desde el mes de julio una serie de simulacros técnicos y operativos para el efecto. Todo esto pone a prueba al Consejo Electoral y a sus áreas técnicas, a sus áreas operativas, en nuestro único objetivo, el respeto absoluto a la voluntad de la gente. Y con ello el cronograma electoral se cumple sin contratiempos, añadió. La actualización de domicilios, que se extiende hasta el 31 de agosto en todo el país, es un trabajo que arroja importantes resultados, según explica el director de procesos electorales. A la fecha, con corte al 2 de agosto, los cambios de domicilio que tenemos son de 67.289 cambios. La provincia que más refleja cambios de domicilio es Santo Domingo de los Áchilas. Tenemos más de 560 brigadas entre fijas y móviles en las 24 provincias del país que están funcionando, dando ese servicio a la ciudadanía. Recordaron también que hasta el 18 de julio se recibió más de 2,5 millones de firmas de las organizaciones políticas que esperan recibir su personería jurídica. Y hasta el 18 de agosto, conforme es nuestro compromiso, estaremos informando al país finalmente cuáles y cuántas son las organizaciones políticas habilitadas. Y con ello presentar candidaturas, previo a procesos electorales al interno de las organizaciones políticas y de posibles alianzas. Tendrán el plazo desde el 19 de octubre hasta el 18 de noviembre, todo ese plazo para poder inscribir candidaturas. El organismo electoral también impulsará campañas de información para la selección y capacitación de los miembros de las juntas receptoras del voto y demás detalles propios del proceso de elecciones para presidente y vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos. Eduardo Córdoba, Ecuador TV.
Y en otro tema, un nuevo grupo de afectados realizaron un plantón en los exteriores de Proinco, Sociedad Financiera, como medida de reclamo por sus inversiones. Esto mientras un representante legal del Comité de Accionistas informó que se busca un mecanismo para reactivar los proyectos y devolver el dinero a los acreedores. La mayoría son personas de la tercera edad que se organizaron para exigir que las empresas vinculadas con Proinco Sociedad Financiera les devuelvan su dinero. Y nos dejan en la calle, porque nosotros confiando y por tratar de sobrevivir con un interés que nos daban, que no siquiera es alto, ahora nos dejan sin nada. Entonces estamos tratando de que esta situación se solucione, que este hombre en realidad que está al frente y que está preso, tenga conciencia y ordene, porque no es que saliendo él va a trabajar y nos va a devolver. Hay una estimación de las autoridades de un aproximado de 1.400 afectados. De ellos, aún son pocos los que han oficializado su denuncia, por lo cual se recomienda hacerlo y así no limitarse a acuerdos especulativos. Esto será muy importante para que oportunamente puedan ejercer todos sus derechos. Tenemos conocimiento de que hay ciertas propuestas, pero esas propuestas no se canalizan de manera debida en virtud de que hasta el momento no se sabe dónde está el dinero. Un representante del Comité de Accionistas de Enkaiser, Minga Corp y McTrade explicó que se cuenta con 12 proyectos que representan unos 65 millones de dólares y que se pretende inyectar capitales para reactivarlos y así responder con los acreedores. Si nosotros logramos terminar como es la intención de la empresa, de las empresas, de la administración de las empresas, los proyectos estamos hablando de aproximadamente 106 millones de dólares que sería el final una vez que se liquiden los fideicomisos y de esta manera se pueda cumplir. Todo esto mientras paralelamente avanza la instrucción fiscal por el delito de estafa que culminará el próximo 12 de septiembre. César García, Ecuador TV. El programa que revela cómo se diseñan, construyen y producen los objetos extraordinarios del mundo. Vea la ingeniería, la tecnología y las grandes ideas que hacen girar al mundo. Aprenda cómo funciona. ¿Sabías que? De lunes a viernes, 19:30. ¿Hasta cuándo nuestro país seguirá fingiendo que el mundo no está en guerra? Nuestro pueblo cree que Hitler y sus generales nazis son problema de Europa. Lamento informarles que más de 3.000 vidas de norteamericanos se han perdido. Le solicito al Congreso que declare el estado de guerra. ¿Están listos? ¡Casi listos! Pearl Harbor. Hoy, 23:30. Ecuador TV, somos todos. Como tú, hay millones de ecuatorianos que nos ven y escuchan. Los medios públicos llegan a las 24 provincias del Ecuador. Prácticamente donde está un ecuatoriano está la radio pública, Ecuador TV y la agencia de noticias Andes. Es por eso que reservamos este espacio para tu marca y emprendimiento. Aprovecha la preventa de los medios públicos del Ecuador y llega a más personas. Ingresa a preventa.rtvecuador.es y pauta con nosotros. Un aspecto de la realidad representado por tres figuras que son los referentes del arte mexicano. Los orígenes prehispánicos y los orígenes de nuestra cultura popular. Sus obras, su vida y su influencia sobre el imaginario cultural de Latinoamérica. En agosto presentamos Grandes Figuras del Arte Mexicano. Todos los jueves, 23:30. Estamos de regreso. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, remitió a la Contraloría una consulta para suspender los recursos a la Asamblea Nacional. Además, en Brasil, la antorcha olímpica llegó a Río de Janeiro en medio de protestas. Tenemos más noticias en el siguiente resumen.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el proceso hacia el referendo revocatorio de mandato que impulsa la oposición y que se encuentra en fase de análisis con la solicitud formal para activar la segunda etapa de recolección de firmas está lleno de irregularidades. Maduro anunció además que envió una consulta a la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia para impedir el envío de recursos económicos a la Asamblea Nacional de mayoría opositora por desacato. Esto ante la juramentación de 3 diputados suspendidos. A 2 días del inicio de los Juegos Olímpicos, miles de personas salen a las calles de Río de Janeiro para rechazar lo que califican como un gasto excesivo para este evento deportivo. Los enfrentamientos con la policía dejaron 6 personas detenidas. Las movilizaciones obligaron al cambio de ruta de la antorcha olímpica, que arribó desde la ciudad de Niterói en velero por la bahía de Guanabara y recorrió varias avenidas hasta llegar al estadio Maracaná, donde se realizará la ceremonia inaugural y se encenderá este viernes el pebetero olímpico. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos anunciaron el comienzo de las primeras pruebas médicas de una vacuna contra el Zika, enfermedad que se ha registrado en Florida con 15 contagios autóctonos. En los ensayos hay 80 voluntarios. El ente regulador estadounidense de aviación autorizó por primera vez a una empresa privada lanzar una misión hacia la Luna, creando un marco legal inexistente para facilitar la exploración de un satélite de soberanía internacional. Fanny Lara, Ecuador TV. Y hasta aquí las noticias. Muchísimas gracias por permitirnos acompañarles. No se olviden, a las 21 horas una nueva emisión de Noticias 7.